compartamos esta guía una vez que terminemos, ¿ya? Bien, la unidad se llama Transformaciones Liberales en Europa y América, ¿ya? La guía se llama Transformaciones Liberales en Europa y América. Esta es la unidad número 1, la construcción de Estados-naciones en Europa, América y Chile, y los desafíos de su consolidación en el territorio nacional, ¿ya? Em, Como primera parte, vamos a trabajar con los principios liberales y republicanos, que son la base de esta unidad, ¿ya? Principios republicanos y liberales. En primer lugar, les voy a plantear cómo surgió esta, esta corriente de pensamiento, ¿ya? Cuando hablamos del liberalismo, es una corriente de pensamiento propia y que nace en el siglo XVIII y se expande en el siglo XIX, ¿ya? Nace al alero de la Ilustración. No sé si se acuerdan de la Ilustración, eh, cuando pasaron esa materia en octavo, ¿ya? Y que habla sobre las revoluciones que se sucedieron no solamente en Europa, sino en América, ¿ya? Bien, nosotros debemos entender en primer lugar que en el siglo XIX, perdón, en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, se sucedieron una serie de revoluciones, una serie de cambios en el orden mundial, en el orden internacional de aquella época, tanto en Europa como en América, ¿ya? Ocurrió, por ejemplo, la Revolución Francesa, ocurrió también a fines del siglo XVIII, la independencia de los Estados Unidos y las independencias de eh, esto ya en el siglo XIX, a inicios del siglo XIX, la independencia de los países latinoamericanos, ¿ya? De España. Entonces, se produjeron estos fenómenos, estos procesos, ¿ya? De los cuales derivaron en cambios bastante importantes en el ordenamiento mundial, ¿ya? ¿Qué cambios? Principalmente que se estaban demandando en aquella época, ¿ya? En el siglo XVIII, chiquillos, había una división de la sociedad en dos grupos, ¿ya? Los privilegiados y los no privilegiados. Dentro de los grupos privilegiados estaba la nobleza, que compartía todos los privilegios junto al rey, ¿ya? La nobleza era una clase social que solamente al tener estatus, ¿ya? Al tener un apellido importante, compartía muchos privilegios, ¿ya? Y tenía riquezas, poder político, ¿ya? Entonces, al tener un linaje, un estatus social, le permitía gobernar junto al rey, ¿ya? Y tener bastante poder y privilegios, cosa que no tenían ya los demás grupos sociales que eran parte de los no privilegiados. Y ahí nosotros tenemos, por ejemplo, los campesinos, a los artesanos, ¿ya? A los obreros, a los burgueses, ¿ya? Y un sinnúmero de grupos que estaban marginados de la sociedad, que no tenían privilegios, ¿ya? Y ahí va a jugar un rol muy importante el grupo social llamado la burguesía, ¿ya? La burguesía es un grupo social que concentra los medios de producción, ¿ya? Tiene poder económico, sobre todo en el siglo XIX va a adquirir poder político, ¿ya? Entonces es un grupo social bastante importante. La burguesía podía tener toda la riqueza del mundo, o por ejemplo, un burgués podría tener muchas riquezas, pero como no era parte de la nobleza o de los grupos privilegiados, ¿ya? Su poder era limitado, ¿ya? Podían tener toda la riqueza del mundo, pero como no eran de la nobleza, eran como cualquier otra persona, ¿ya? Entonces, la burguesía propició los cambios, ¿ya? Que se van a desarrollar a fines del siglo XVIII y en el siglo XIX, ¿ya? Esto al alero de los principios del liberalismo, ¿ya? Entonces, el liberalismo va a ser muy importante como una corriente de pensamiento o una doctrina, una creencia que va a permitir a la burguesía asumir el poder y asumir el protagonismo en el siglo XIX, ¿ya? Entonces, ¿qué principios importantes tiene el liberalismo?
¿ya? Aquí, en este esquema, nosotros colocamos 4 principios importantes, ¿ya? Pero el liberalismo es una doctrina que tiene muchos principios y que actúa en el plano político, en el plano económico y en el plano social, ¿ya? Estos principalmente tienen que ver con el plano político y social, ¿ya? En primer lugar, tenemos la soberanía popular, dice. ¿Se escucha, no es cierto, chiquillos? Respóndame, por favor. Sí, Ya. La soberanía popular significa el poder del pueblo. En el siglo XVIII no había soberanía popular, lo que había, ni soberanía nacional, sino que lo que había era soberanía del rey, ¿ya? Todo el poder recaía en el rey y nadie podía cambiar las cosas, nadie podía cambiar el estatus y el orden establecido porque el rey tenía la soberanía, ¿ya? Que era el poder, ¿ya? Esto los liberales pretenden cambiarlo al plantear la soberanía popular, ¿ya? Esto quiere decir que el pueblo tenga el poder o de que la nación tenga el poder, ¿ya? ¿Cómo nosotros asumimos ese poder? A través del voto, ¿ya? A través de la elección de representantes. Nosotros podríamos elegir representantes, ¿ya? Por un tiempo determinado, ¿ya? Entonces la soberanía popular nos permitiría eso, ¿ya? Tener poder para elegir a quienes gobiernan y obviamente por un tiempo determinado, ¿ya? Cosa que antes no existía porque el rey gobernaba toda su vida y cuando moría dejaba el trono en manos de sus herederos, ¿ya? Entonces no se podía cambiar mucho las cosas, pero los liberales van a decir que los estados o los países debieran ordenarse bajo el principio de soberanía popular, que significa que el poder ya no estuviera en el rey o en una autoridad eh, que se imponga, sino que en el pueblo, ¿ya? La decisión de todo el conjunto de la población, ¿ya? También tenemos la separación de poderes, ¿ya? Los liberales planteaban que debía haber una separación de los poderes del Estado. Estos poderes debían estar separados en tres. No sé si se acuerdan cuáles son los tres poderes del Estado. Si alguien me pudiera ayudar. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? ¿No? ¿Nadie? uno era legislativo, creo, o algo así. Muy bien, legislativo, ¿ya? En el legislativo está el Congreso, ¿ya? El legislativo, el poder legislativo se encarga de crear y proponer y aplicar, dar cumplimiento a las leyes, ¿ya? Perdón, generar nuevas leyes, ¿ya? Y modificar algunas. Entonces tenemos el poder legislativo que se expresa en el Congreso, ¿ya? A través de los senadores y diputados. Fabián también responde que existe el poder judicial, ¿no es cierto? El judicial es aquel poder donde ellos se encargan de hacer justicia, o sea, aplicar la justicia, aplicar las leyes, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos los tribunales de justicia en el caso de Chile. ¿Y cuál es el otro poder? ¿Nos está faltando uno? ¿Ya? ¿Cuál es el otro poder? Porque tenemos el legislativo, judicial, muy bien Anastasia, el ejecutivo, ¿no es cierto? El ejecutivo, ¿ya? Cuando hablamos del poder ejecutivo nos estamos refiriendo al presidente, ¿ya? A senadores, perdón, al presidente, a sus ministros, ¿ya? Em, intendentes, alcaldes, todas las autoridades que tienen que ver con la administración del Estado, ¿ya? Por último, perdón, en tercer elemento tenemos la igualdad ante la ley, ¿ya? Los liberales se oponían a la sociedad de privilegios, por lo tanto planteaban que todos eran iguales ante la ley, por lo tanto se debían abolir los privilegios, ¿ya? Debía establecerse la igualdad. Y esto debía coordinarse o debiera consolidarse a través de una constitución. La constitución es una ley suprema. Podríamos decir que es la primera ley que cuenta un país. Es la ley que permite organizar al Estado, ¿ya? Que permite limitar el poder y que en tercer elemento contiene nuestros derechos,
¿ya? Entonces una constitución es muy importante, ¿ya? Y los liberales van a defender ese principio, ¿ya? Que todo se rija bajo una constitución, que es, podríamos considerarla como la madre de todas las leyes. Es la ley principal, es la primera ley del Estado, ¿ya? Dentro de la cual todas las otras leyes deben subordinarse. Esto quiere decir que las otras leyes deben estar acordes a la constitución, no por encima de ella. Por lo tanto, la constitución no es el conjunto de todas las leyes, chiquillos, si no tendríamos un libro bastante interminable, sino que la constitución es la primera ley del Estado, ¿ya? La cual regula a las otras leyes, ¿ya? A partir de ella, a partir de la constitución, se hacen las demás leyes, ¿ya? Entonces, de ahí a que sea muy importante para mantener esta idea de igualdad ante la ley. También la constitución defiende la soberanía popular y establece la separación de poderes, ¿ya? Entonces, para los liberales era primordial tener una constitución en los países para que ésta establezca los derechos y deberes de las personas, también el rol de los gobernados y de los gobernantes, ¿ya? Por último, también establecen el liberalismo establece las libertades individuales, ¿ya? Un conjunto de libertades que se deben aplicar a la sociedad, ¿ya? Y que deben respetarse para cada persona. Por ejemplo, la libertad de culto, la libertad de religión, ¿ya? La libertad de pensamiento, libertad de asociación, libertad de reunión, ¿ya? En fin, una serie de libertades que deben respetarse y que, por ejemplo, hoy día en Chile se aplica, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, Chile tiene una serie de libertades que podemos gozar, ¿ya? Cuando no se aplique el estado de excepción o cuando no se aplica el toque de queda, ¿ya? Por ejemplo, cuando a las 22 horas, si ustedes saben, hay toque de queda, no se puede salir, ¿ya? Se limita la libertad de circulación, ¿ya? Pero cuando nosotros estamos bajo la lógica del Estado de Derecho, en una jornada normal, en un día normal, no debieran existir limitación a las libertades de las personas, ¿ya? Y las libertades de uno, obviamente, siempre empiezan hasta cuando llegamos a la libertad de las otras personas, ¿ya? Entonces, como primera actividad, la guía les planteaba definir los conceptos que habíamos planteado anteriormente: soberanía popular, separación de poderes, igualdad ante la ley y libertad individual, ¿ya? Espero que le haya quedado claro lo anterior. El liberalismo, chiquillo, se expresó en 5 elementos claves, ¿ya? Primero, el parlamentarismo, que quiere decir que en un Estado debiera haber un parlamento o un congreso, el cual se encargue de hacer las leyes, ¿ya? También debiera existir una constitución en los estados para que de esta forma se limite el poder de la autoridad, ¿ya? Y se establezcan los derechos de las personas. Entonces, hoy día, en la mayor parte de los países del mundo, cada uno cuenta con una constitución, ¿ya? Reconocimiento de derechos individuales, estamos hablando de las libertades que se planteaban al inicio, ¿ya? Y los cuales deben ser respetados por el Estado y por las instituciones que nos gobiernan, ¿ya? Por ejemplo, la libertad de pensamiento, de reunión, de asociación, libertad de expresión y de religión, por ejemplo, ¿ya? En el caso de Chile, hoy día nosotros tenemos un Estado laico, ¿ya? Y se respeta la libertad de religión. O sea, usted puede ser la religión que quiera, ¿ya? Y también puede ser ateo si no quiere, ¿ya? Entonces no se puede imponer una religión, sino que se deben respetar la religión que elija la persona, ¿ya? O no elegir la persona, ¿ya? Tampoco se trata de que se realicen cultos y sectas, ¿ya? Pero de alguna forma se respeta la libertad de religión, pero ya no a un nivel que pase a llevar los derechos de las demás personas, ¿ya? El abolicionismo significa que se ponga fin a la esclavitud. Ustedes se acuerdan que a lo largo de la historia siempre ha existido esclavitud, ¿ya? Por lo tanto, uno de los elementos claves del liberalismo va a ser que en los nacientes estados o en los países en donde existe esclavitud se ponga fin a aquella, ¿ya?
legalmente, ¿ya? La esclavitud legal, porque antes se permitía la esclavitud. Entonces, se va a propiciar que en los países se ponga fin a la esclavitud y todas las personas tengan derecho a libertades, ¿ya? El liberalismo económico es una vertiente del liberalismo que plantea que se deben aplicar medidas también en el ámbito económico, por ejemplo, la búsqueda del máximo beneficio personal, la acumulación de capital, esto quiere decir que uno podría acumular las riquezas que quiera, ¿ya? Defensa de la propiedad privada y obviamente el libre mercado también, ¿ya? De hecho, esos elementos se aplican, y todos estos elementos que planteamos anteriormente, se aplican en Chile. De ahí que radica la importancia del liberalismo, para estudiarlo y entenderlo. La pregunta 2 dice, ¿cuál es la importancia que tuvo la implementación del constitucionalismo en el siglo XIX? Obviamente, para responder a aquello, debemos entender lo que es el constitucionalismo, ¿ya? Entonces, la importancia radica en que se limita el poder de la autoridad, ¿ya? Se organiza la estructura del Estado y se definen nuestros derechos, ¿ya? Los cuales deben ser respetados. En el siguiente elemento tenemos el rol de la burguesía, ¿ya? Anteriormente habíamos hablado de que la burguesía en el siglo XVIII quería obtener poder político, quería tener poder, ¿ya? Que no se le estaban respetando sus libertades, por lo tanto, ellos querían acumular más y más riquezas, ¿ya? Y obtener mayores ganancias, obtener beneficios de lo que estaban logrando, ¿ya? Que cuando hablamos de burguesía estamos refiriéndonos a un grupo social que concentra los medios de producción. Esto quiere decir que, por ejemplo, eran dueños de industria, ¿ya? Grandes banqueros, empresarios, ¿ya? Y obviamente la burguesía va a empezar a tener un control bastante importante, ¿ya? Sobre la, la nueva estructura que va a haber en los países, ¿ya? O sea, la burguesía va a ser líder de los movimientos revolucionarios que van a surgir en Europa y en América, ¿ya? Por ejemplo, en la independencia de Estados Unidos van a tener un rol muy importante, además de que también van a tener un rol bastante definidor en la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces, el rol de la burguesía se establece en 4 elementos clave: la difusión del capitalismo, los avances de la tecnología, la modernización de los estados y que un elemento clave van a profundizar la desigualdad, ¿ya? Ya que al oponerse a la sociedad de privilegios, ellos van a plantear la idea de que existe una sociedad de clases, ¿ya? La sociedad de clases significa que va a haber movilidad social, o sea que el que nace pobre va a poder pertenecer a otras clases, pero van a establecer eh, que esto se establezca bajo un orden lógico en el cual existan clases sociales, ¿ya? Entonces van a profundizar esta desigualdad que va a existir entre las clases sociales, sobre todo en el siglo XIX, ¿ya? Y se va a hacer un rol bastante definidor de la burguesía. Como dice Matías Enrique, la respuesta de la número 2 dice, buscó limitar la autoridad, buscando regular la vida de la sociedad, organizar el Estado y bueno, estamos hablando de constituciones, y nuestros derechos, ¿ya? Entonces, eso es bastante importante. La 3 dice, ¿qué ventajas obtuvieron los burgueses en el siglo XIX? ¿Ya? Las ventajas que obtuvieron los burgueses fueron bastante importantes, ¿ya? Y nosotros tenemos que llevarlo al plano político, ¿ya? Entonces, los burgueses, como dice ahí, encabezaron las transformaciones que dieron origen a los estados liberales. Por lo tanto, fueron los líderes y quienes se hicieron cargo con posterioridad de los países que estaban surgiendo tanto en América Latina, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, ¿ya? Entonces, lo que pasó en Europa, chiquillos, es que muchos países que eran monarquías pasaron a ser república en el siglo XIX y después en el siglo XX también, ¿ya? Por ejemplo, Francia. Entonces, la burguesía tuvo un rol muy importante en ser los líderes de los movimientos revolucionarios que surgieron en aquel periodo, ¿ya? Por ejemplo, promovieron los derechos individuales y la soberanía popular, como dice este texto. Después tenemos la pregunta 4, ¿ya? Que dice que debemos comparar
dos textos, ¿ya? Y establecer la idea de estos autores. Tenemos el texto de Ducler y de Marx y Engels, ¿ya? Aquí hay dos autores que escriben este texto y aquí hay un autor que escribe este texto en relación a la burguesía, ¿ya? Entonces uno dice que la burguesía domina, tiene un amplio poder, ¿ya? Concentra la riqueza y tiene un rol bastante importante en definir cómo se distribuye también el poder, cómo se distribuye la riqueza. ¿Ya? Entonces en el siglo XIX dice, la burguesía es la nueva nobleza, es la nueva aristocracia, dice Ducler. ¿Ya? Mientras que Marx y Engels obviamente comparten la misma opinión, ya que la burguesía tiene mucho poder, ¿ya? Y va a construir una nueva sociedad, dice Marx y Engels, ¿ya? Sustituir a la sociedad antigua y cambiar un poco el orden en donde la burguesía va a concentrar mucho poder, pero también va a crear nuevas clases sociales, ¿ya? Esto significa que la burguesía va a generar una desigualdad y una sociedad en donde existan dos campos enemigos, dice Marx y Engels, la burguesía y el proletariado. ¿Ya? Entonces va a haber una separación entre la burguesía y el proletariado. Cuando hablamos del proletariado nos estamos refiriendo a las clases populares, a los trabajadores de las industrias. ¿Ya? Entonces la burguesía eran los dueños de las grandes industrias o de las grandes empresas, ¿ya? Mientras que el proletariado eran los trabajadores, eran los antiguos campesinos que se van a transformar en obreros de las industrias, ¿ya? Bien, ¿cómo se sucedieron las transformaciones liberales en Europa? ¿Ya? Hubieron tres ciclos revolucionarios después de la Revolución Francesa, después de todos los eventos que se sucedieron con posterioridad, ¿ya? Hubieron tres ciclos revolucionarios, 1820, 1830 y 1848, ¿ya? Y esto principalmente porque una vez que ocurrió la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte quiso expandir, ¿ya? Esta revolución por toda Europa y quiso crear un gran imperio, ¿ya? Entonces, Napoleón Bonaparte tenía la idea de expandir el poder de Francia por toda Europa, ¿ya? Por lo tanto, en su afán, se enfrentó con los países que tenían una monarquía, ¿ya? Entonces, estos países que compartían una monarquía, ¿ya? Se unieron para enfrentarlo. Ahí tenemos a Rusia, por ejemplo, Prusia, Inglaterra y Austria que se unen, ¿ya? Y derrotan a Napoleón Bonaparte y en el Congreso de Viena de 1814-1815, ¿ya? Establecen el regreso al antiguo régimen. ¿Qué quiere decir esto? Que acaban con el imperio napoleónico, ¿ya? E instauran nuevamente las monarquías en Europa, ¿ya? Esto quiere decir que la gente ya debiera olvidarse del liberalismo y volver nuevamente al antiguo régimen, que significa volver a las monarquías, ¿ya? Y ya no ser ciudadanos, porque Napoleón Bonaparte le estaba planteando la idea de ser ciudadanos a todas las personas en Europa, sino que ser súbditos, ¿ya? Entonces, ¿se imaginan ustedes si les dicen un día, ustedes ya no van a ser ciudadanos, sino van a ser súbditos, chiquillos, ¿ya? ¿Ustedes aceptarían eso? Probablemente no, ¿no es cierto? Entonces, aquí la pregunta 5 tiene que ver con ello. ¿Por qué se sucedieron los estallidos sociales revolucionarios en Europa? ¿Ya? ¿Por qué se generaron estos estallidos? El ciclo de 1820, el de 1830 y de 1848, tiene que ver porque los europeos ya estaban influenciados con las ideas liberales, ¿ya? Ellos estaban influenciados con las ideas liberales, sabían lo que era ser ciudadano, sabían lo que era la soberanía popular, sabían lo que era la igualdad, las libertades, ¿ya? Todos esos principios que defendía el liberalismo, los europeos ya lo tenían en conocimiento, por lo tanto, si les dijeron, ya, todas esas ideas deben olvidarlas y deben volver al antiguo régimen, ¿ya? Los europeos dijeron, no, nosotros no queremos volver a ello, de ahí a que ahí nosotros encontraríamos la respuesta de la pregunta 5, ¿ya? Los europeos ya conocían las ideas liberales, por lo tanto no tenían interés en volver a
la estructura de la sociedad y a la estructura política de gobierno que existía en el siglo XVIII. ¿Ya? ¿Se entendió esta pregunta, chiquillos? Las 5. Entonces, ¿por qué se sucedieron los estallidos revolucionarios? Porque obviamente el liberalismo ya estaba difundido, ¿ya? En los países europeos o en todo el continente europeo. Las 6, ustedes deben leer esta fuente sobre un nacionalista griego, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo, dice, del movimiento nacionalista griego? ¿Ya? Entonces debemos ver cuál es el objetivo de los griegos, del movimiento independentista griego, con el cual ellos estaban luchando, ¿ya? Entonces aquí debemos descubrir, a partir de la lectura del texto, está bastante claro, porque aquí lo plantea, cuál es el objetivo de los griegos, ¿ya? Que querían independizarse, ¿ya? O separarse, o terminar con la dominación que estaban teniendo por parte de los turcos, ¿ya? El imperio turco otomano había creado un gran imperio, y dentro de los cuales había absorbido parte de Grecia, o absorbido a Grecia. Entonces los griegos querían independizarse, ¿ya? Vamos al caso de América. Las transformaciones liberales en América se expresaron bajo 3 elementos claves, ¿ya? El deseo de autogobernarse. Esto significa que a través de la independencia los países latinoamericanos querían obtener obviamente la emancipación, pero también pasar, no una salirse de una monarquía y pasar a ser república, ¿ya? Entonces, ellos habían adoptado y conocían ya las ideas liberales, por lo tanto las querían aplicar en América. En segundo lugar, tenemos la lucha por los derechos individuales, ¿ya? Entonces, ¿qué querían los americanos, ¿ya? O los países latinoamericanos, en este caso los criollos, que eran los líderes de este movimiento, ¿ya? Era obviamente independizarse, pero aplicar los ideales de igualdad, de tolerancia religiosa y otros derechos en América, ¿ya? Pero ahí dice el texto, sin embargo, el reconocimiento de los derechos o de los beneficios del liberalismo solamente se aplicaron a algunas personas, en este caso a hombres blancos como los criollos. Por lo tanto, los que pasaron a tener poder en América una vez que se independizaron de España, de estos países, fueron los criollos, ¿ya? Y solamente los hombres, ¿ya? Porque dice aquí, las mujeres quedaron relegadas del poder, y también los grupos como los indígenas y los mestizos, ¿ya? Que continuaron siendo excluidos de la sociedad americana. Por lo tanto, lo que salimos de una sociedad de privilegios, pero en América no nos alejamos de esa sociedad de privilegios, porque en realidad los verdaderos privilegiados eran los criollos, ¿ya? Porque ellos nomás concentraban el poder. También se aplicaron una serie de políticas liberales y republicanas en el caso de América, ¿ya? Por ejemplo, la libertad de enseñanza, ¿ya? Algunos derechos de las personas, la implantación de políticas de libre comercio. El libre comercio es un principio, ¿ya? Del liberalismo también, ¿ya? Y obviamente disminuir el poder de la iglesia. También en el caso de los países latinoamericanos se aplicó la soberanía popular, la separación de poderes del Estado, perdón, y también la aplicación de una constitución que limite el poder de las autoridades, ¿ya? Entonces, a partir de estos textos, nosotros debemos responder las 7, que dice: señala 3 principios liberales republicanos que se aplicaron en América Latina, ¿ya? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de esos 3 principios? Obviamente a través de la lectura aquí. ¿Qué principios se aplicaron en América, o en el caso de Chile? Porque en Chile, nosotros hoy día tenemos una serie de principios aplicándose en la sociedad y en la estructura del Estado, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿ya?, una serie de principios que se aplican en Chile, y aquí solamente deben decir 3, ¿ya? Por ejemplo, las libertades individuales, el respeto de las libertades individuales, la separación de poderes del Estado, ¿ya?, la aplicación de una constitución. Todo eso tiene que ver con los principios liberales y republicanos que se aplican hoy día, hasta el día de hoy, en Chile y en América Latina. La 8 dice: ¿quiénes se beneficiaron con las ideas liberales en América Latina y quiénes quedaron excluidos?
Obviamente ahí tenemos que recordar lo que aquí nos planteaba en el texto, que solamente los derechos y las libertades beneficiaron a los criollos y los que quedaron excluidos fueron las mujeres, los indígenas y los mestizos que plantean ahí. ¿Ya? Bien, aquí en la 9, chiquillos, yo necesito que ustedes me digan, debemos analizar esta pintura, ¿ya? Que dice de la Revolución de Marzo en Berlín, 1848, ¿ya? Entonces la pregunta dice, ¿qué símbolo común ocupan los revolucionarios en la imagen? Si ustedes ven la imagen, ¿qué símbolo común están ocupando los revolucionarios? La bandera de Alemania. Muy bien, y la bandera de Alemania, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que usaban la bandera? ¿Qué querían representar? Su independencia. Muy bien, ¿no es cierto? Querían independizarse, querían ser libres, o por un lado también querían unificarse, ¿ya? Porque si nosotros vamos al contenido de la guía número 3, Alemania estaba dividida en una serie de reinos chiquititos, por lo tanto ellos querían unificarse, ¿ya? Entonces usaban la bandera como un ejemplo de que existía la nación alemana, ¿ya? Que existía la nación alemana y la cual debía ser libre, ¿ya? Y obviamente aquí vemos que ellos ya estaban en consideración y querían la aplicación de las ideas liberales, ¿ya? Bien, en la pregunta número 10 hay 6 conceptos que deben encontrar en la sopa de letras. ¿Ya? Usted, por ejemplo, yo voy a ir diciendo las definiciones, usted dígame a qué concepto corresponde. ¿Ya? La primera dice forma de gobierno en donde el poder lo tienen gobernantes que son elegidos por los ciudadanos. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa forma de gobierno? República. Muy bien, república. ¿Ya? La 2 dice grupo social con poder político y económico a partir del siglo XIX. ¿Cómo se llama ese grupo social? Lo comentamos mucho. ¿Ya? Burguesía. Burguesía, muy bien. La 3 dice principal principio del liberalismo. ¿Cuál es el principal? Libertad. La libertad, ¿no es cierto? Es como liberalismo, libertad. ¿Ya? Automáticamente se nos viene a la cabeza. La 4 dice misma condición que deben poseer todos los seres humanos. ¿Ya? ¿Cuál es la misma condición que deben tener todas las personas? Igualdad. Igualdad, muy bien, ¿no es cierto? Está bien escondido ahí, dice igualdad. ¿Ya? La 5, comunidad social con una organización política, territorio y órganos de gobierno propio. ¿Cómo se llama esa definición cuando hablamos de un conjunto de personas que tienen una organización política, territorio y su propia forma de gobierno? ¿Cómo se llama esa definición entonces? ¿Cuál es la definición? Estado. Estado, ¿no es cierto? Esa es la definición de Estado, chiquillos. Cuando nosotros hablamos de Estado de Chile, del Estado de México, de los Estados Unidos, ya nos estamos refiriendo a esta definición, ¿ya? Ténganlo claro siempre. Y finalmente dice grupo social que se benefició con la independencia de Chile. Criollos. Los criollos, ¿no es cierto? Que eran principalmente hombres, ¿ya? Porque las mujeres criollas quedaron relegadas al cuidado de los hijos o a las labores domésticas, ¿ya? Teníamos una sociedad súper machista, por lo tanto, en aquella época a las mujeres se les negó el derecho a participar de la política. Ya a partir del siglo XIX y siglo XX, la mujer va a tener un rol protagónico a nivel mundial, ¿ya? Y eso, chiquillos, es la guía, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, no era tan complicado, ¿ya? Pero espero que le haya quedado claro cómo actuar en esta guía y cómo entender más o menos cuáles son los principios liberales y republicanos. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, chiquillos, con la guía o con el contenido que estuvimos trabajando? ¿No? ¿Quedó claro esto? Sí, Sí. Ya, muy bien, chiquillos. Entonces, yo me despido, cualquier consulta la hacen al Instagram o al correo de historia, ¿ya? Nosotros tenemos un Instagram que se llama Historia LPPN, que una pregunta, profe. ¿Cuántas ¿ya? guías son hasta ahora las que han hecho? Son 5 hasta el momento, ¿ya? La otra semana se van a ir subiendo la siguiente.